Esta es la octava clase del curso Poder de lo Alto, estudiando la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hemos tenido ya clases muy interesantes, explorando diferentes áreas en la cual el Espíritu Santo ministra en la vida del creyente para ayudarnos a vivir una vida de tremendo poder espiritual, gozo y eficacia como hijos de Dios. La clase de hoy trata un tema muy importante y un tema que raras veces se escucha, que tiene que ver con la intercesión del Espíritu Santo. Espero que podamos escuchar la clase esta tarde y ser desafiados. ¿Cómo anda nuestra vida de oración? ¿En qué manera nos está ayudando el Espíritu Santo a orar? ¿Y cuánto nos falta todavía experimentar esa presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que aprendamos, como el apóstol Pablo dice, a orar en el Espíritu? Temo que muy poco de nosotros sabemos lo que es orar de esa manera. Y espero que esta clase nos desafíe, nos ayude a entender la enseñanza bíblica al respecto, la profundidad de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada creyente para ayudarnos a desarrollar una vida de excelencia en la oración. ¿Qué les parece si oramos y pedimos a Dios que nos ayude en la clase esta tarde? Padre amado, reconocemos delante de ti que ser un hijo tuyo es un gran honor, pero también, Padre, confesamos que pocos de nosotros realmente vivimos a la altura de un hijo de Dios. Tenemos tantas deficiencias, Señor, te deshonramos en tantas maneras, y una de ellas tiene que ver con nuestra vida de oración. Padre, pido que esta tarde uses esta clase para hablarnos, que tengamos la disposición de que tu palabra nos examine y tú nos puedas ayudar a madurar en ese tema de la oración en el Espíritu Santo. Acompáñanos ahora, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir entonces la presentación en PowerPoint para que puedan tener una mejor presentación. El tema entonces es la intercesión del Espíritu Santo. Como dije, es algo que raras veces lamentablemente se escucha en la iglesia. Hay una gran carencia de enseñanza sobre este tema, como van a ver, me imagino, en un momento. Permítame introducir citando el texto principal que describe la intercesión del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27 dice lo siguiente: Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos em, para saber qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Así escribe el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermanos queridos, todos sabemos que orar es un gran privilegio. Poder acercarnos al eterno Dios, al creador de los cielos y la tierra, tener comunión con Él, pasar tiempo en su presencia, expresarle nuestras necesidades y las necesidades de las personas que nos rodean y el mundo entero. Es un tremendo honor. Al mismo tiempo es una gran responsabilidad. ¿Estamos haciendo buen uso de ese privilegio? Cristo compró la entrada a la presencia de Dios con un precio muy alto, su sangre derramada en la cruz. Ahora nosotros podemos acercarnos al Padre a través del Hijo
para interceder. Esta es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Estamos haciendo buen uso de ese privilegio que Cristo nos compró? Dios el Padre sabe que orar no es fácil para nosotros. No es fácil porque es una tarea espiritual. No podemos ver a Dios. Él es espíritu. Y por lo tanto nos cuesta tremenda concentración orar. Y Dios el Padre, consciente de nuestra debilidad, Él ha decidido ayudarnos. Él nos ayuda a orar a través de la persona del Espíritu Santo. Y este es el tema que queremos estudiar en esta clase. Pero hay una pregunta previa que tenemos que contestar y es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la intercesión de Cristo y la del Espíritu Santo? Hago la pregunta porque todos sabemos el texto que dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y sabemos que el Señor Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Eso lo sabemos bastante bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué de la intercesión del Espíritu Santo? ¿En qué se diferencia de la intercesión de Dios el Hijo? Bueno, a primera vista, no nos debe sorprender que hay ciertas similitudes en ambos ministerios, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el apóstol Pablo describe al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Hay tanta afinidad entre la segunda y la tercera persona de la Trinidad que el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9 y Filipenses 1, versículo 19. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿no es cierto? En Juan 14, versículo 16, hablando de otro consolador. Ahora, la palabra otro ahí en griego significa no alguien diferente, sino otro consolador igual al primero, que es el Señor Jesús. Así que como hay tanta afinidad entre la segunda y la tercera persona de la Trinidad, no debe sorprendernos que ambos ejercen un ministerio de intercesión por los creyentes. Sin embargo, teológicamente es muy importante hacer una diferenciación entre la manera que el Hijo intercede por nosotros y el Espíritu intercede. Porque si no marcamos una diferencia, corremos el riesgo de confundir las dos personas de la Trinidad y tratarlas como si fuese una y la misma persona. Así que permítame tratar este tema teológico desde el comienzo para aclarar cualquier duda que puedan tener. Cristo intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y lo hace sobre la base de su propia obra de redención efectuada en la cruz del Calvario. Pueden buscar esos textos que indican la manera que Cristo intercede por nosotros porque Él entregó su vida, presenta su sangre ante el Padre y gracias a esa obra de redención, Cristo intercede delante del Padre por nosotros. Él ruega por los creyentes con el fin de protegernos de muchos peligros. ¿Se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, cuando Pedro estaba por negar al Señor Jesús 3 veces. Iba a ser un momento muy oscuro en su vida. Y el Señor le aclara a Pedro diciendo, mira Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Él quiere probarte, él quiere tumbarte.
Estás en gran peligro, Pedro. Pero yo he pedido al Padre para que tu fe no colapse en ese momento. Y luego, cuando seas restaurado, puedas llegar a liderar el pueblo de Dios. Ahí tenemos un modelo del Señor Jesús aún antes de entregar su vida por nosotros en la cruz. Ya estaba ejerciendo este papel de intercesor por nosotros, protegiéndonos de peligros. Y como el autor de Hebreos dice en Hebreos 7:25, el Señor es capaz de salvarnos por toda la eternidad, porque Él ejerce este ministerio de intercesión. Él intercede por nosotros delante del trono del Padre. Ahora estamos diciendo que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Pero aquí está la gran diferencia. La intercesión del Espíritu Santo no se basa sobre lo que Él hizo históricamente por nosotros, como en el caso de Cristo, sino que la intercesión del Espíritu Santo se basa sobre lo que el Espíritu Santo hace diariamente dentro de nosotros como hijos de Dios. Ahí hay una diferencia. Y la segunda diferencia entre Cristo, que es nuestro sacerdote celestial, y la manera también que nosotros oramos a Dios el Padre. Nosotros presentamos nuestras propias peticiones en forma personal, ¿no es cierto? Tanto Cristo como nosotros nos presentamos delante del Padre para presentar oraciones personales. Pero la intercesión del Espíritu Santo es diferente. Él no ofrece sus propias peticiones. No es como Cristo, que oró por Pedro, aunque Pedro no oró por sí mismo. El Espíritu Santo no ora por nosotros aparte de nuestra oración. El Espíritu Santo no se presenta en forma personal delante del trono de Dios. La intercesión del Espíritu Santo es indirecta. Él se mueve dentro de nosotros como los hijos de Dios, con el fin de ayudarnos a orar correctamente. Por eso es tan importante que el creyente ore en el Espíritu. Y hermanos, francamente, debemos orar siempre en el Espíritu, porque cualquier otra oración que no sea en el Espíritu, difícilmente Dios nos va a escuchar, por razones que vamos a comentar ahora. Así que estamos frente a un tema de gran importancia. Hermanos, la razón por la cual debemos aprender a orar en el Espíritu es porque, francamente, aparte del Espíritu Santo, nuestras oraciones serían una ofensa a Dios y Dios no las contestaría. Permíteme explicar por qué. Porque me imagino que muchos lo van a tomar como una sorpresa lo que acabo de decir. Que sin el Espíritu Santo, nuestras oraciones no serían escuchadas y serían una ofensa a Dios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque aparte del Espíritu Santo, no estaríamos orando con una buena actitud. ¿Cuánta gente pretende orar sin un ápice de reverencia, sin ninguna humildad? Se presentan ante Dios casi demandando cosas, nombrando, declarando cosas. Esa es una ofensa a Dios, orar en esa manera. Y también cuántas veces, si no oramos en el Espíritu Santo, lo que estamos pidiendo son cosas totalmente equivocadas.
Nuestras oraciones son tan egocéntricas, tan egoístas. Pedimos para nuestro bien. Y hermanos, nuestras oraciones que deben subir como un incienso delante de Dios, algo agradable ante Él. Nuestras oraciones sin el Espíritu Santo, francamente, le provocan a Dios una reacción bastante negativa hacia nosotros. Es su misericordia que no nos juzgue por eso. Tanta paciencia nos tiene como sus hijos. Pero hermanos, francamente, es tiempo de madurar, de crecer como creyentes y aprender lo que es orar en el Espíritu. Aparte de eso, ¿qué de nuestras motivaciones? El apóstol Santiago dice, ¿no es cierto?, que los creyentes muchas veces no tenemos cosas porque no pedimos a Dios. Y aun si le pidiéramos, no recibimos lo que pedimos de Dios. ¿Por qué? Porque oramos con malas intenciones. El anhelo que tenemos es satisfacer mi propia pasión. Por ejemplo, algunos creyentes creen que si necesitan un carro, pueden pedir a Dios el carro que quieren. Y terminan diciendo, bueno, Señor, yo quiero un Toyota Land Cruiser 4x4 con lunas polarizadas y un color azul oscuro. Y la persona se jacta pensando, yo soy un creyente de tanta fe, mira, yo le estoy diciendo muy específico a Dios lo que yo quiero. Pero parece que la persona ni ha leído Santiago 4, versículos 2 y 3, porque la pregunta es, ¿necesita un Toyota Land Cruiser? ¿Necesita ese carro 4x4? ¿Lo está pidiendo a Dios porque lo necesita para servir a Dios? ¿O lo está pidiendo por su orgullo, por su deseo personal? Hermanos, esa clase de oración no es una oración en el Espíritu. Esa clase de oración no agrada a Dios. La Biblia misma lo dice. Oh, hermanos, tenemos tanto que aprender acerca de la oración. En primer lugar, hermanos, necesitamos orar en el Espíritu. La intercesión del Espíritu consiste en dirigirnos en la oración. Porque recalco lo que Pablo dice en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Es la verdad, hermanos. Tantas veces cuando oramos, no estamos seguros exactamente qué pedir a Dios. Alguien está enfermo, por ejemplo. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? ¿Que lo sane? ¿Que lo lleve? ¿Sabemos la voluntad de Dios? Y si no sabemos la voluntad de Dios, ¿cómo estamos orando? Ahí está nuestra debilidad. Y por eso el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos queridos, creo que si somos honestos, vamos a reconocer esta tarde que todos los creyentes tenemos dos problemas fundamentales en la oración. El primer problema, como dice Pablo, no sabemos qué pedir. No sabemos la voluntad de Dios. Y eso debilita nuestra vida de oración. Y el segundo gran problema que tenemos, como dice Pablo, es que no sabemos qué pedir como conviene. Hay tantas ideas hoy en día acerca de cómo acercarnos a Dios. Y francamente hay personas que presentan la oración y el acercamiento a Dios como si nosotros fuéramos dioses y podemos ordenar a Dios y nombrar y declarar cualquier cosa que querramos. Eso no es orar como conviene. Eso no es orar en el Espíritu.
Hermanos, tenemos tanto que aprender de este tema y el Espíritu Santo nos quiere ayudar. Empecemos con el contenido de nuestra oración. Hermanos, ¿cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Por ejemplo, de repente pierdes el trabajo. ¿Y qué vas a orar? Un trabajo nuevo, ¿no es cierto? Y en la carne puedes pensar, esa es mi gran necesidad, un trabajo nuevo. Y quizá piensas en el trabajo que tú quieres y piensas en cuánto quieres ganar. Y vas a Dios en oración. Pero la pregunta, mi querido hermano, es la siguiente. ¿Realmente estamos entendiendo en ese momento cuál es nuestra necesidad? ¿Entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Entendemos por qué perdimos el trabajo en primer lugar? ¿Entendemos lo que Dios quiere para mi vida en este momento? ¿Cómo empezar a orar si no sabemos nuestras necesidades? Por eso, hermanos, es importante reconocer la intercesión del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer y quiere hacer es enseñarnos como hijos de Dios, revelarnos quizá cuál es nuestra verdadera necesidad o la verdadera necesidad de un familiar o un amigo o de la iglesia. Hermanos, la verdad es que como seres humanos no somos omniscientes. No sabemos toda la voluntad de Dios. Y por eso cuando vamos a orar, tenemos que aprender a orar en el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo nos guíe en la oración, para que sea el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, con nosotros, en ese momento de acercarnos a Dios. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero en segundo lugar, no es suficiente tener ese conocimiento intelectual. ¿Cuántas personas conocen algo intelectualmente, pero cuando vienen a la oración, no aplican a la oración su conocimiento personal? Y el Espíritu Santo ahí tiene que ayudarnos. Pensemos en una persona que no es creyente, una persona que todavía no conoce al Señor. Le compartimos el Evangelio. La persona ahora tiene entendimiento intelectual. Es un pecador, está bajo el juicio de Dios. Cristo entregó su vida por nosotros para salvarnos y el inconverso tiene que clamar a Cristo para ser salvo. Dios nos ha ayudado a dar a la persona conocimiento intelectual. Quizá el Espíritu Santo ha estado obrando para que la persona preste atención a la clase y entienda su conocimiento intelectual, entienda su situación espiritual. Pero ahora, cuando invitamos a esa persona a orar, ¿cómo ora? ¿Clama a Dios con pasión, diciendo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador? ¿Cuántas veces nos sentimos tristes al escuchar esa persona orar? Porque la persona ora en forma fría, apagada, sin nada de pasión espiritual. Y uno piensa, le hemos instruido intelectualmente, pero algo falta del obrar del Espíritu Santo en esa persona para que realmente clame a Dios por la salvación y la vida eterna. Así que el Espíritu Santo no solo quiere obrar en forma externa, enseñándonos cosas, Él quiere hacerlo también internamente, dentro de nuestros corazones. Y hermanos, realmente todos nosotros necesitamos lo que la Biblia llama
el espíritu de súplica. Miren aquí lo que leemos en Zacarías 12, el versículo 10. Presten atención, hermanos, a estas palabras. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué es lo que Dios va a derramar? Bueno, dice el profeta, un espíritu de gracia y de oración. Ahora, una gran pregunta es si la palabra espíritu debe ir aquí con mayúscula. La Reina Valera 1909 lo pone con minúscula, pensando que está hablando del espíritu humano. La Reina Valera 1960 pone con E mayúscula porque piensa que está hablando del Espíritu Santo que concede esta oración y esta súplica. La verdad es, cualquiera de las interpretaciones, la realidad es que esta profecía de la conversión de los judíos en los últimos tiempos, cuando por fin mirarán a Cristo con su mente intelectual, aquel a quien traspasaron 2000 años atrás, y harán llanto por él. Llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito. Aquí está hablando de la conversión masiva de los judíos en los últimos tiempos. Ahora, ¿cómo se va a dar esa conversión? Cuando el Espíritu Santo conceda a los judíos una gran convicción de pecado y este anhelo, esta carga por clamar a Dios, confesando su pecado, pidiendo perdón para haber crucificado al Mesías y la salvación eterna. Hermanos, es la única manera que los judíos se van a convertir. Necesitan esta obra del Espíritu Santo, este espíritu de súplica, sin la cual ningún ser humano puede orar eficazmente. Y es interesante cuando leemos en la Biblia, notamos que en muchas oportunidades, cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, el resultado es una gran intercesión. Lo tenemos en Lucas capítulo 1, cuando María va a visitar a Elizabeth y el Espíritu Santo llena el corazón de Elizabeth. Ella de repente está en alabanza y oración. Y luego María continúa. Y más adelante, cuando Juan el Bautista nace y Zacarías afirma su nombre será Juan, leemos en Lucas 1:67. En ese momento el Espíritu Santo vino sobre Zacarías y él profetizó. Y es una tremenda oración profética de Zacarías. Porque, hermanos queridos, esto es exactamente lo que el Espíritu Santo hace. Él es el espíritu de intercesión. Y cuando Él se mueve libremente en nosotros, lo que va a pasar es oración, gran súplica, clamor a Dios. Y si nuestra vida de oración, hermanos, se siente apagada, nos cuesta pasar más de unos momentos con Dios en oración, nuestra gran necesidad es la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que asistir a algún curso, alguna clase de la oración nos podía ayudar. Seguramente leer un libro sobre oración también es útil, pero francamente nada de eso te va a ayudar si no tienes el espíritu de súplica, el espíritu de intercesión, moviéndose en tu interior libremente. Eso es lo que nos va a ayudar a orar como debemos orar. Y eso nos lleva, hermanos, al tema de la manera de orar. No es suficiente saber qué vamos a pedir a Dios. Es imprescindible pedir como conviene. Debemos aprender a orar bien. Y hermanos,
Les invito a reflexionar en nuestra propia vida de oración. ¿Estamos orando bien? ¿Estamos orando correctamente cada día al presentarlo delante de Dios? Miren cómo el Espíritu Santo nos quiere ayudar. En primer lugar, el Espíritu Santo nos quiere llevar a interceder con gran seriedad. Confieso, hermanos, que aunque voy a la iglesia cada semana al culto de oración con los demás hermanos de nuestra iglesia, y semana tras semana, mes tras mes, año tras año, clamamos a Dios. Pero la pregunta que me inquieta es la siguiente. Me acuerdo la semana pasada que oramos a Dios. Me acuerdo de lo que le pedí a Dios ayer, anteayer. Creo que si somos honestos, la gran mayoría de nosotros, después de 3 o 4 días, simplemente nos hemos olvidado por completo de qué le hemos pedido a Dios. ¿Qué indica eso? Una falta de seriedad. No lo estamos tomando en serio. Porque si estuviéramos en serio orando, clamando como debemos clamar, hermanos, eso dejará una huella en nuestros corazones, esa manera de orar, que nos vamos a acordar de que hemos orado por el impacto del Espíritu Santo en nosotros al hacer esa oración. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos quiere llevar a orar con reverencia. Lamentablemente, hay muchas personas que son, permíteme esta palabra, muy confianzudos con Dios. Tratan a Dios como si fuese un amigo, un vecino. ¿Dónde está la reverencia? ¿Dónde está el temor al postrar delante de Él? Hermanos, no se trata de fingir reverencia. No se trata de eh, pretender ser reverentes. Se trata del corazón. Y solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a orar con profunda reverencia. También debemos orar con paciencia y perseverancia. De repente Dios no contesta la oración hoy o mañana. ¿Sabemos lo que es perseverar orando? Claro, cualquiera persevera por sus necesidades o por las necesidades de la familia, pero perseveramos orando por las necesidades de otros que no tienen nada que ver con nosotros. ¿O será que oramos 2 o 3 veces y luego nos olvidamos y ya no oramos más? El Espíritu Santo quiere ayudarnos a entender que muy aparte de mis necesidades, hay otras personas con sus necesidades. Y la verdad es que quizá esas necesidades son mucho más urgentes que la mía. Y por lo tanto el Espíritu Santo, que conoce la voluntad de Dios, me va a cargar no para orar por mis necesidades, sino a orar por las necesidades de otros y perseverar intercediendo por otros. Eso es orar en el Espíritu. Hay que orar también con fe. Una vez más, si examino mi corazón, tengo que reconocer que no siempre oro con fe. De repente oro con optimismo. De repente oro pensando, quizá Dios va a contestar. Pero el Espíritu Santo quiere llevarme más allá del optimismo a una confianza. Dios va a escuchar mi oración, porque el Espíritu Santo me ha indicado, esta es la voluntad de Dios. Y como sé que es su voluntad, Dios la va a contestar. Tengo gran fe al pedir a Dios. Hermanos, eso es orar en el Espíritu Santo.
Y también podemos orar con gran seguridad, sabiendo que Él es mi Padre Celestial, que Cristo es mi Salvador, que no necesito acercarme a Dios tembloroso, pensando, ¿me escuchará? ¿No me escuchará? ¿Me he portado bien hoy? ¿No me he portado bien hoy? No, hermanos. El Espíritu Santo quiere obrar en nosotros en tal manera que nos acercamos a la presencia de Dios, lavados en la sangre de Cristo como hijos de Dios, y oramos con gran seguridad. Empezamos a ver, hermanos, la gran diferencia entre nuestra vida cotidiana de oración hoy en día y una verdadera vida de oración en el Espíritu. Y hermanos, cuando estamos orando en el Espíritu, lo que va a pasar es, el Espíritu Santo te va a llevar a fundamentar tu oración en ciertas cosas. Puedes apelar a Dios y eso te ayuda en el momento de orar. Por ejemplo, podemos apelar al amor de Dios. En ese momento orando, el Espíritu Santo te va a ayudar a recordar el gran amor de Dios y te va a hacer sentir. Si yo como pecador, una persona me presenta la necesidad de otro y yo siento gran compasión por la persona y cuando siento compasión, ¿qué hago? Le doy un apoyo económico, ¿no es cierto? Si yo siendo pecador soy así, ¿se imaginan cómo Dios es lleno de amor y misericordia? Así que le puedo presentar a Dios una necesidad de alguna persona en la iglesia y apelo al amor de Dios. Padre, tú amas a esa persona. Tú eres un padre de consolación, un padre de misericordia. Por eso, Padre, yo te suplico en el nombre de Cristo, haz algo a favor del hermano. Es como el Espíritu Santo nos quiere enseñar a orar, apelando al amor de Dios, apelando también al poder de Dios. El Espíritu Santo te va a hacer recordar cuán grande es el poder de Dios. Y en ese momento estás orando por algo grande. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a confiar en Dios, porque Dios es omnipotente. Y también el Espíritu Santo a veces te va a ayudar a apelar a la gloria de Dios, diciendo, Señor, si tú contestaras esta oración, qué tremendo sería para tu gloria. Cómo el Señor Jesucristo sería exaltado, enaltecido. Y el Espíritu Santo te va a guiar a orar sobre la base de la gloria de Dios. Hermanos, espero que poco a poco nos estamos dando cuenta que nos falta aprender a orar. Nos falta orar en el Espíritu para que nuestras oraciones tengan mucho más eficacia delante de Dios. Pero hermanos, el Espíritu Santo no solo nos ayuda a saber qué pedir y cómo orar, el Espíritu Santo también intercede por medio de nosotros. Es lo que el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, hay ciertas frases aquí que tenemos que resaltar para entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Permítame tomar un momento ahora para hacer exégesis de este pasaje, algunas frases, para que entendamos bien lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 8, 26 y 27. Notemos esta primera expresión. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a ver cuál es la palabra que Pablo usa aquí, que la Reina Valera traduce ayuda. ¿Y qué significa esa palabra? Vamos a notar también la frase, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Vamos a examinar estas frases en forma exegética. Espero que puedan seguir con atención, aunque sea un poco técnico,
espero que nos ayude a entender lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo. En primer lugar, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra aquí en griego, el texto original del Nuevo Testamento, es una palabra un poco larga, complicada, es sun anti lambanomai. Qué verbo, ¿no es cierto? Sun anti lambanomai. Ahora, es una palabra compuesta porque el verbo más simple es lambanomai. Esta es la raíz verbal, lambanomai. Lambanomai significa ayudar. Ahora, la palabra anti es una preposición, anti lambanomai. Ahora, esta preposición en griego, anti, significa opuesto a o en lugar de. Y tiene la idea de participar en algo. Permite un ejemplo para ayudarles a entender lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Durante la pandemia, recibimos balones de gas en la casa para la cocina. Y la pregunta era, ¿cómo cargamos el balón de gas consciente de que puede haber una contaminación? Una forma que lo hicimos para evitar el COVID era colocar un palo entre la ranura de ese balón de gas para con mi hijo cargar el balón de gas. Así que colocamos el palo ahí, yo agarraba un lado del palo y mi hijo ocupaba el lugar opuesto, ¿no es cierto? El otro lado del palo. Y los dos levantamos el balón de gas y así lo cargamos a la parte de atrás del patio para poder usar. Esto es anti-lambanomai, es participar con alguien, ayudar a alguien para un trabajo que hay que hacer. ¿Ok? Esa es la ilustración y espero que puedan entender cómo se aplica al Espíritu Santo. Él quiere participar con nosotros, ayudarnos a levantar esa carga. No lo hacemos solo, no lo hace el Espíritu Santo solo. Es un trabajo mancomunado. Ahora, vamos a ver esta palabra antilambanomai en dos textos de la Biblia. Busquen ustedes Hechos, el capítulo 20 y el versículo 35, para entender cuán importante es notar los términos que la Biblia usa para entender bien. ¿Qué leemos en Hechos 20, el versículo 35? Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Quiero que noten esa palabra, se debe ayudar, antilambanomai. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? Pablo está reconociendo que en la iglesia pueden haber ciertos hermanos de bajos recursos económicos. ¿Y qué es lo que aquellos que tienen más recursos económicos deben hacer? Bueno, deben ayudar a los necesitados. Pero cuando Pablo usa la palabra, o Lucas usa la palabra aquí, antilambanomai, la pregunta es, ¿qué clase de ayuda está pensando Lucas y Pablo? Bueno, no es una ayuda unilateral, donde la persona pobre no hace nada, no pone nada de su parte, simplemente recibe 100% el apoyo de otros, otros le dan y él vive de lo que le dan. Eso no es el concepto de esta palabra antilambanomai. El concepto es ayúdale a llevar la carga económica. Y por supuesto, eso implica que la persona necesitada debe trabajar, debe recursearse, tener algunos ingresos, hacer un esfuerzo para eso, y luego los que tienen más economía le van a ayudar, le van a complementar. Es el significado de antilambanomai aquí. O miren también en 1 Timoteo 6, el versículo 2. Dice, los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos,
sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Ahí la palabra se benefician es la traducción de antilambanomai. Está hablando de esclavos y amos, ¿no es cierto? ¿Y qué está diciendo a los esclavos? Si tienes un amo creyente, trabaja por él. Tienes que trabajar como esclavo. Pero como tú eres creyente y tu amo también, entonces cualquier esfuerzo que tú haces va a ser de beneficio mutuo. Hay una carga que llevar en la casa del amo. El amo va a hacer su parte, coordinando el trabajo. Y tú como esclavo debes trabajar, porque si tú trabajas y el amo también como creyente está trabajando, entonces hay un beneficio mutuo. No es que tú vas a hacer todo el trabajo, pero juntos van a trabajar para un bien común. Y hermanos queridos, ¿podemos entender lo que Dios está diciendo aquí en Romanos 8? El Espíritu Santo nos ayuda. Él no hace toda la oración. Hay algunas personas que piensan, si oras en el Espíritu, tú te vuelves totalmente pasivo, el Espíritu Santo viene sobre ti y el Espíritu Santo habla y habla y habla y tú no haces nada. Hermanos, eso no es la enseñanza bíblica para nada. La enseñanza bíblica es la siguiente. Como creyentes somos llamados a interceder. Tenemos que presentarnos delante del Padre e interceder por muchas cosas. Ahora, el Padre sabe que no podemos orar fácilmente. Así que Él envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda para que juntos llevemos adelante esta gran tarea de intercesión. Antilambanomai. Ahora, si añadimos la otra, la otra preposición sun, recuerden que la palabra ayuda aquí es sun anti-lambanomai, ¿ok? La palabra que vimos aquí, ¿ya? Ahí al comienzo, sun anti-lambanomai. Ahora, la palabra sun significa juntamente con, esta preposición, juntamente con. Ahora, tenemos esta palabra sun antilambanomai, por ejemplo, en Lucas 10, el versículo 40. Miren un momento, Lucas 10, el versículo 40, una historia muy conocida, el relato de el Señor cuando llega a la casa de María y Marta. Y sabemos que Marta estaba muy afanada por muchas cosas y María estaba escuchando los pies de Cristo. ¿Y qué leemos en Lucas 10, versículo 40? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Sun antilambanomai. Marta no estaba pidiendo que haya un intercambio y que Marta puede sentarse ahora y María se ponga a trabajar. No, Marta estaba pidiendo que el Señor animara a María a venir para trabajar juntamente con Marta, para que las dos trabajando hagan la obra más ligera. Sun antilambanomai, ayúdame a trabajar. Es interesante, en el Antiguo Testamento, este verbo se usa en la Septuaginta, la versión en griego. Por ejemplo, si miramos Éxodo 18, versículo 22. Interesante este texto. Ellos ayudarán al pueblo en todo tiempo, hablando de los ancianos, y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán contigo. Sun anti lambanomai. Te van a ayudar llevando la carga contigo. Otra vez queda claro, ¿no es cierto? No es uno u otro.
No es Moisés hace todo o los ancianos hacen todo. Trabajan juntos, cooperan, un trabajo mancomunado. Esta es la idea de Sun Antilambanomai. Así que en Romanos 8:26, cuando Pablo dice el Espíritu Santo nos ayuda, no es que Él nos coloca a un lado y Él se pone a interceder. Tampoco es que Él simplemente te da algunas clases, instrucciones y luego te deja a ti orar. No, es algo mancomunado. Él va a orar contigo. Él va a ayudarte en el momento de orar para que puedas orar bien. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, orar en el Espíritu. Hermanos, cuando entendemos la oración en esa manera, qué tremendo privilegio es orar. Cada vez que dispones un tiempo para orar, ahí está el Espíritu Santo, queriendo ayudarte, no dejándote que tú lleves toda la carga, no dejándote a orar como mejor puedas. No, Él ha sido enviado por Dios el Padre con esta tarea de ayudarnos. Cuando entendemos eso, hermanos, nos damos cuenta qué gran privilegio es orar e interceder como creyentes. Pero luego hay esta frase, intercede por nosotros. Aquí más rápidamente los términos en griego, huper entujano. Ahora, el verbo principal entujano significa interceder. Es el verbo que Pablo usa en Romanos 8:27. El Espíritu intercede, entujano. Pero ahora esta preposición huper en versículo 26, intercede por nosotros. Huper entujano. Tiene el sentido de a favor de o en lugar de. En este contexto significa juntamente con. No es que Él lo hace completamente, no es que Él me reemplaza al momento de orar, Él ora juntamente con nosotros. Ahora, es interesante, hermanos, que esta misma palabra entunjano, esta construcción gramatical, entunjano, interceder, seguido por la preposición huper, por, se usa de la intercesión de Cristo. En Romanos 8:34, Pablo dice, Cristo intercede por nosotros, entunjano, huper, nosotros. Y Hebreos 7:25. Pero aquí en Romanos 8, versículo 26, el apóstol Pablo usa la misma construcción gramatical de la intercesión de Cristo, pero lo aplica al Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que estamos notando de todo el contexto gramatical y léxico es que en realidad, cuando Pablo escribe el Espíritu Santo intercede por nosotros, lo que está diciendo es intercede con nosotros, nos ayuda para llevar la carga. Y esta ayuda no es algo externo, sino algo interno. Él nos ayuda adentro para orar en el Espíritu. Y esta obra del Espíritu Santo de interceder con y por nosotros es lo que hace la oración eficaz delante de Dios. Y hermanos queridos, no es que querramos juzgar a nadie, no tenemos el derecho de juzgar, pero sí a veces es necesario evaluar la oración de una persona. Cuán importante es aprender a evaluar, especialmente si somos líderes, cómo otras personas bajo nuestro cuidado están orando. Y cuando le escuchamos orar, rápidamente nos vamos a dar cuenta si esta persona está orando en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, o si está orando
completamente solo. Y el Espíritu Santo brilla por la ausencia. Por ejemplo, ¿hay verdadera humildad en la persona? Sentimos que la persona en su actitud, en su vocabulario, en su tono de voz, en lo que dice, está mostrando gran reverencia por Dios. ¿O qué actitud está demostrando? En segundo lugar, hay que escuchar a la persona orar y preguntarnos, ¿está orando con una pasión espiritual? ¿Siente una carga del Espíritu Santo por lo que está pidiendo? ¿O son quizás simplemente palabras al aire? En tercer lugar, ¿la persona está orando con una confianza debida, apropiada? ¿O está orando pensando que Dios está a la distancia, que realmente no es su Padre celestial, que no puede clamar con confianza? Se nota en la oración de alguien. Y también hay que preguntarnos, ¿hay profundidad en esta oración? De repente hemos pedido que oremos por un asunto en particular. Ahora, una persona que está orando sola, lo que va a pedir es simplemente por lo que se mencionó, casi las mismas palabras va a repetir. Pero una persona que está orando en el Espíritu y que está experimentando esta ayuda del Espíritu Santo, va a haber una profundidad en su petición. Y de repente quedamos sorprendidos por lo que la persona está pidiendo a Dios. Eso indica la presencia del Espíritu Santo en la oración. Lo triste, hermanos, es que hay tan pocas oraciones en el Espíritu. Y esto es triste. ¿Saben por qué? Porque lo que el Espíritu Santo más anhela hacer es ayudarnos a orar. Él sabe que esta es su tarea. El Padre envió al Espíritu Santo a la iglesia para ayudar a la iglesia a orar, para interceder por los santos, orando con ellos en forma mancomunada. Pero cuando creyentes se olvidan de esta enseñanza y terminan orando con su propio esfuerzo, el Espíritu Santo se siente desplazado, relegado, olvidado. Y nuestras oraciones se vuelven rutinarias, aburridas y de muy poco resultado. O hermanos, ¿cuándo vamos a aprender a orar en el Espíritu Santo? Hay ejemplos bíblicos. El Señor Jesús nos ha dejado ejemplos de lo que es orar en el Espíritu. Recordemos lo que leemos en Juan 12, versículo 27 al 28. El Señor de repente, pensando en la muerte en la cruz, Él dice, ahora está turbada mi alma. Ahora, está hablando la parte humana de Cristo, ¿no es cierto? No la parte divina. La parte humana, pensando en la muerte en la cruz, se turbó, su alma se turbó. Y de repente Él sintió, ¿y qué voy a pedir? ¿Qué voy a decir en esta situación? Padre, sálvame de esta hora. Bueno, eso es lo que Él quería como ser humano. Nadie quiere morir. Nadie quiere sufrir esa clase de muerte con la ira de Dios sobre él. Y en ese momento el Señor sintió esta angustia. En la carne, él hubiera querido pedir, Padre, sálvame de esta hora. Y luego el Espíritu Santo se manifiesta en la humanidad de Cristo y le hace recordar, para esto he llegado a esta hora. Y el Espíritu Santo le ayuda a nuestro Salvador, intercediendo por él, con él, diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Ahí está la oración en el Espíritu de nuestro Salvador.
Y en ese momento una voz del cielo dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué experiencia para Cristo en su humanidad. Podemos pensar en Pablo. ¿Se acuerdan el aguijón en la carne que Pablo tenía? Y ese aguijón era sumamente doloroso para Pablo. Y cualquier creyente que pasa por algo así, lo que va a pedir en la carne es, Señor, quítame el aguijón. Y Pablo empieza orando y 3 veces le pide al Señor, quítame el aguijón. Y el Señor le contesta, con mi gracia tienes más que suficiente. Mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Y para la tercera vez de pedir, el apóstol Pablo se somete al Espíritu Santo y cambia la oración. Ya no está pidiendo que Dios le quite el aguijón. El Espíritu Santo le ha revelado a Pablo la voluntad del Padre. ¿Por qué el Padre estaba permitiendo este aguijón? Y ahora la oración de Pablo cambia. Y él dice, con gusto habré de jactarme en mis debilidades, en este aguijón, porque el poder de Dios se va a manifestar en mí. ¿Pueden captar ahí, hermanos, cómo el Espíritu Santo le ayudó a Pablo en su momento de orar? Y cuán importante es para nosotros aprender a orar así. Este es el rol del Espíritu Santo como intercesor por los creyentes. Recalco lo que dije antes, hermanos. Esta obra de intercesión es la obra del Espíritu Santo. Él intercede por nosotros el momento que estamos orando. No lo hace en forma personal, no lo hace independientemente de nosotros. Él nunca se va a presentar ante el Padre para pedir algo por nosotros, porque Dios el Hijo ya lo está haciendo. Aquí en la tierra, el Espíritu Santo intercede por medio de nosotros, pero no intercede en todos, lamentablemente. El Espíritu Santo solo va a interceder en aquellas personas, en primer lugar, en quien Él está morando, es decir, creyentes. Y en segundo lugar, solo va a manifestarse de esta manera en aquellas personas que le dan al Espíritu Santo libertad para accionar. Es decir, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que se han sometido al Espíritu Santo en toda su vida, incluso en la de oración. Quiero que noten esta frase. Cristo intercede por nosotros delante del trono de Dios en lugares celestiales. El Espíritu Santo lo hace dentro de nuestros corazones. El escenario de la intercesión de Cristo son los lugares celestiales. El escenario de la intercesión del Espíritu Santo son nuestros corazones. Cristo lo hace en la gloria. El Espíritu Santo lo hace aquí en la tierra, en nuestros corazones, en la medida que nos sometemos a Él en nuestra vida de oración. Permítame concluir con una cita de John Stott de su comentario. La inspiración del Espíritu Santo es tan necesaria para nuestras oraciones como la mediación, la muerte redentora del Hijo. No hay otra forma de acercarnos al Padre si no es por medio del Hijo. Todos sabemos eso. Pero añade John Stott, y por el Espíritu. No hay otra forma de acercarnos al Padre si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que si no somos conscientes de estar orando en el Espíritu Santo, nuestras oraciones no llegan al cielo. No llegan.
porque estamos confiando en mi habilidad, en mi conocimiento. Y Dios ha decretado que cada creyente va a orar en la medida que lo hace en el Espíritu Santo. Hermanos, es interesante ver el contexto de Romanos capítulo 8. Si toman su tiempo para mirar a partir del versículo 21, ¿qué encontramos? Pablo afirma que en esta época actual en la que vivimos, una época, como sabemos, marcada por el pecado, el apóstol Pablo dice, toda la creación gime anhelando ser liberada de la esclavitud a la corrupción. Ahí está en versículo 21 y 22 de Romanos 8. La creación gime. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, y los hijos de Dios, que ya tienen las primicias del Espíritu Santo, también gimen. ¿Cuál es el gemir de los creyentes? Anhelando la redención de nuestros cuerpos. Versículo 23. Y ahora dice Pablo, no solo la creación, no solo los creyentes, el mismo Espíritu Santo también gime, anhelando que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y Él gime a veces dentro de nosotros con gemidos indecibles. La profunda carga que el Espíritu Santo tiene de que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Y Él gime en nosotros, los hijos de Dios, para que nosotros con el Espíritu Santo gimamos delante del Padre, clamemos al Padre por las necesidades. Hermanos, eso es orar en el Espíritu. Lo triste es que tan poco de nosotros lo hacemos. Así que, hermanos, no estorbemos este ministerio del Espíritu Santo. No estorbemos. Más bien, hagamos todo lo posible para cooperar con Él, andando en el Espíritu, dejándonos guiar por el Espíritu, viviendo en la llenura del Espíritu. Y de ese modo, nuestras oraciones no tendrán estorbo. Seremos colaboradores con el Espíritu Santo en esta gloriosa tarea desde la tierra de interceder delante de Dios por este mundo en que vivimos. Hermanos, Dios nos ayude a poder interiorizar el mensaje esta tarde. Que el Espíritu Santo nos examine, nos ayude a aprender a orar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de intercesión. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Cuán importante, Señor, es este tema. Cuán poco se escucha de esto en la iglesia hoy en día. Y Padre, pido que ayudes a los creyentes, a tus hijos, no solo a escuchar este tema, sino aplicarlo a nuestras vidas, dejando que el Espíritu Santo nos ayude, que juntos llevemos la carga en la oración. Y líbranos, Padre, de esa autosuficiencia que nos anima a pensar que podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo. Bendice tu palabra. En nuestros corazones te pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. A ver, hermanos, que Dios les bendiga. Espero algunas preguntas que puedan tener sobre esta clase y avanzaremos. Nos faltan unas 3 clases más para poder terminar. Dios les bendiga. Muy buenas tardes.